El capítulo anterior lo acabamos viendo parcialmente cómo podrían ser la formación de los planetas y la consolidación de sus sistemas, de sus órbitas, ¿no? Prosigamos entonces con el desarrollo que dejamos en el capítulo anterior. Con el paso del tiempo, los materiales se irán aglutinando en pequeños cuerpos con forma cuasi esférica, que sin lugar a dudas chocarán entre ellos, formando mini planetoides que posteriormente serán atraídos por la magnificencia y mayor fuerza de los embriones planetarios o protoplanetas, que se trasladan por los espacios de las que serán sus futuras órbitas. Estas órbitas no serían plenamente definidas como tales hasta que el planeta estuviera completamente consolidado como tal. No obstante, mi personal parecer es que no deberíamos hablar de órbitas, sino que realmente deberíamos de hablar de planos orbitales. Esto, a mi entender, sería lo correcto, puesto que la influencia gravitacional de cada uno de los protoplanetas tendría influencia en cada uno de sus más allegados vecinos. Esto puede llevar a varias conclusiones orbitales. Podrían ser circulares, cuasicirculares y elípticas. Cualquiera de las posibilidades orbitales pueden ser la primera y derivar hacia las otras, pudiendo tener entre ellas flujos y reflujos en la dinámica orbital hasta conseguir una estabilidad. Ante esto surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué son en realidad los discos protoplanetarios? ¿Son expulsados por el Sol que está en su centro o no? ¿Qué sentido tiene hablar de núcleos planetarios emanados del Sol, por lo tanto con naturaleza solar y ya constituidos como tales? ¿Por qué los planetas se sitúan y orbitan en el plano de la eclíptica? Todas ellas, a lo largo de todo este proceso que estamos llevando, tendrán su respuesta. Sobre la primera cuestión, los discos protoplanetarios, hay algunas científicas hipótesis que dicen que no han nacido del núcleo solar, sino que se han formado espontáneamente en torno al Sol, e incluso hay hipótesis que indican que tanto el Sol como los discos protoplanetarios han nacido al mismo tiempo. Personalmente pienso que son difíciles de sostener estas teorías, estas hipótesis,
por el hecho de que hay un movimiento innato de los planetas que es difícil de explicar incluso hoy en día, por su precisa continuidad temporal. Me refiero a la rotación. Digo bien, la rotación, no me refiero a la inercia. La rotación como movimiento sincronizado, preciso y perenne en el tiempo debería de ser estudiado más a fondo. La rotación para mí es como si un cuerpo espacial estuviera vivo, estuviera consciente. Un cuerpo espacial que no tuviera rotación, sencillamente no lo concibo. Pero en tal caso que existiera, para mí sería como un cuerpo que está adormecido, como en estado de letargo. Puntualizo bien, digo adormecido, no digo muerto. Los discos protoplanetarios son la sustancia primaria, material primario surgido del Sol para poder constituir el futuro sistema. El cambio, mutación atómica de estos materiales primarios tendría una relación directa con las corrientes neutrínicas del Sol, que con seguridad serían muchísimo más intensas en el principio de la explosión. Cuando se ve en directo la explosión de una supernova, se aprecia que se extiende como una esfera de material hidrogenal lumínico, como elemento primario, que revitaliza inclusive a todos los demás sistemas cercanos a él y le permite conectarse al sistema nervioso comunicativo del entorno galáctico. Este proceso es comparable al crecimiento de una neurona cuando extiende sus brazos para conectarse a las que tiene de vecinas. La imagen que se puede fotografiar desde los telescopios de la explosión de una supernova es debida al escape de la gran cantidad de luz, antes de que fuera momentáneamente absorbida por los discos protoplanetarios. Otro punto, basado en observaciones ópticas, en la que se apoya esta teoría de los anillos protoplanetarios, es las imágenes tomadas de algunas explosiones que se ven que todos ellos, estos discos protoplanetarios, son simétricos entre ellos. Y como centro tienen un sol, lo cual hace pensar inequívocamente en un principio creacionista simétrico. Aristóteles dice: así como vemos que además del simple movimiento espacial del universo, hay otros movimientos espaciales que son eternos. Cada uno de estos movimientos debe estar causado a su vez por una sustancia en sí misma inmóvil y eterna. Y estos motores secundarios son del mismo número que los movimientos de las estrellas, y no solo deben ser eternos e inmóviles como el primer motor, sino también inmateriales. Ciertamente, esta explicación se aproxima estrechamente, a mi entender, a los movimientos y animismos planetarios. Me revela la naturaleza de un movimiento que siempre me ha superado y embargado en su extraña y misteriosa periodicidad y durabilidad, por su eternidad. La rotación.
Sigamos con la tercera cuestión que se quedó atrás. ¿Qué sentido tiene el hablar de núcleos hidrogenales de naturaleza solar, emanados del Sol, ya constituidos como tales y destinados a ser los núcleos planetarios? No consigo escapar de la idea de que la materia como tal es solo materia. Pienso que debe haber un principio activo que la estimule hasta en sus aspectos más microcósmicos, más atómicos. Explicándome un poco más a fondo y más concretamente, podría poner el ejemplo que todos conocemos, y es cuando una persona allegada a nosotros muere. Es en ese instante cuando nos damos cuenta de que algo importante, algo esencial le falta. Es una sensación que no se sabe explicar. Es una sensación como de pérdida, sin saber la razón del por qué existe ese proceso. Ante eso, muchas personas lo definen a eso que le falta, lo define como fuerza vital, vitalidad, alma, principio activo, la fuente del dinamismo, el espíritu, y un sinfín de definiciones para llegar a la conclusión de que por encima de la materialidad que nos rodea, incluso la nuestra como organismo vivo, hay algo que se escapa todavía a la concepción humana. Y es ese momento en el que ese algo falta de lo que es el compuesto o el conjunto que nosotros definimos como seres humanos, y entonces sucede lo que llamamos muerte. Esa sensación se magnifica todavía más cuando el proceso de la muerte es un proceso natural, en el cual en un solo instante ves cómo la persona deja de tener esas constantes vitales. Para no entrar en preferencias definitorias, ya que cada uno tiene su especial visión de aquello que es igual para todos, definamos a este principio vital como animismo. Prosigamos pues entonces con la formación y consolidación del sistema solar, y en este momento deberíamos volver al instante en el cual el cometa se introduce dentro del Sol. Ciertamente debemos admitir en nuestras observaciones que cualquier acción o hecho es siempre causado por algo, pero al mismo tiempo puede ser causa de una reacción. Lo que sucede dentro del astro es muy difícil de definir, de explicar y de transmitir. Podemos llegar a la simplista admisión de que dentro del núcleo solar, con seguridad, ha habido alguna reacción que ha influido magnamente en sus reacciones internas, controlada y dirigida por él mismo, pero cuya raíz la deberíamos buscar en el cometa. El proceso interno siguiente es imposible desarrollarlo. Se puede aludir solo al hecho de que dentro del Sol se suceden cambios que permiten unas ciertas aglutinaciones con absoluto predominio del hidrógeno, que cada una de ellas puede distinguirse, destacarse, diferenciarse en su composición general. Estas aglutinaciones se dan en el seno más nucleico del Sol. Las fuerzas intervinientes no pueden ni tan siquiera imaginarse. Se pueden intuir de dónde vienen, ya que hemos constatado que los soles nacen de las nebulosas moleculares. Estas aglutinaciones pueden ser más o menos numerosas,
podríamos definirlas como embriones nucleicos, que en su constitución y por el vertiginoso movimiento de rotación interna del Sol se situarían en la zona más externa del núcleo solar interno y en la zona del plano ecuatorial solar interno. Habiendo llegado a esta ubicación ecuatosolar, llamémosla así, su presión para escapar se haría cada vez más pujante, más centrífuga, hasta que por su tremenda acción continua puede llegar a igualarse a la acción gravitatoria centrípeta del núcleo solar. En ese momento, la crisis alcanza su punto más álgido y es el instante en donde sucede la dilatación-explosión de la supernova. Estos embriones núcleos hidrogenales son expulsados por la fuerza incalculable mediante la dilatación solar, naciendo para a posteriori convertirse en los núcleos futuros de los planetas. Planetas mayores y planetas menores, satélites, etc. Manteniendo la genética heredada del Sol y a su vez teniendo sus propias características personales y diferentes entre ellos, que darán el carácter a cada uno de los planetas. En esta explosión inicial, sin olvidar que la fuerza de rotación solar marca el impulso de su movimiento de traslación, son emitidos, lanzados violentamente, de forma que el plano que ocupan es un plano genérico para todos ellos, y cada uno de ellos, en función de sus masas, ocupan unos espacios que serán las zonas orbitales. El espacio-tiempo en donde se mueve el Sol ejerce una resistencia esencial que explica que cada uno de estos núcleos hidrogenales ocupe un lugar determinado. Una vez emitidos estos núcleos y moviéndose en un plano orbital definido y dentro de este plano, cada uno en sus zonas orbitales, dependiendo de la distancia que adquirieran, irían recogiendo el material que conjuntamente emitió el Sol. De esta forma, y de acuerdo con su personal característica, cada núcleo planetario atraería hacia sí mismo a los materiales y elementos que fueran encontrando en el devenir por sus zonas orbitales. Pienso que los núcleos planetarios no están en contacto directo con el material que van recogiendo por el espacio. Este material está separado por un acolchamiento electromagnético que mantiene el material estelar flotando sobre el núcleo y siguiendo el movimiento de rotación que éste le imprime. De esta forma se iniciaría el proceso de constitución material de los planetas. Al principio, su apariencia visual se correspondería a una especie de gigantescos ovillos algodonosos, con contornos remarcados pero poco definidos, y que debido a la vertiginosa rotación se verían achatados en sus zonas polares, presentando las típicas formas ovoides. Estas formas ovoides algodonosas poco a poco van condensándose debido a la acción de la progresiva recogida del material solar vertido en el espacio, ejecutada por los núcleos hidrogenales. ¿Hay algún tipo de selección o preferencia de atracción por parte de los núcleos hidrogenales? Una voz interna me indica que sí. Aún no terminando de focalizar bien cómo podría suceder este proceso, que seguramente ocurriría por afinidad atómica y vendría determinada por las distintas esencialidades de los núcleos planetarios. El tiempo avanza y los contornos de los planetas se van definiendo, así como sus tamaños que irán en proporción a las masas de los núcleos que les daban mayor o menor poder de atracción y aglutinación del material solar. Sigue pasando el tiempo
y ya se puede hablar de planetas. Ya han conseguido aglutinar unas cantidades de materias en una densidad diferencial de relativa condensación. Estos cuerpos planetarios ocultan en su interior como un tesoro solar el núcleo activo. Esta materia planetaria adquiere progresivamente desde el principio unos movimientos que son alimentados por los núcleos, movimientos cíclicos irregulares que se establecen desde el momento en que el espacio dominado por el Sol está limpio de restos de esa energía en estado relativo de condensación, o llamémosla de materia relativamente densa. En distintas partes espaciales hay aglutinaciones menores que surgen por la gravitación libre de los elementos afines y que al ser atraídas por los planetas provocan la fractura de la joven corteza planetaria y por fricción funden con la superficie dándole un aspecto magmático. Gracias a estos choques brutales y a la fricción, los gases encapsulados en las jóvenes cortezas planetarias, así como en aquellos de los planetoides, encuentran escape y dan lugar, a través de miles y cientos de miles de años, a las primigenias atmósferas. De esta forma, los procesos siguientes podrían ser la creación de los mares y primigenias formas de vida. Se consolidan también, de esta manera, las zonas orbitales de las lunas naturales. El tiempo ha seguido su imparable camino. Su paso ha dado lugar a que los dominios del gran Sol estén limpios y recogidos y los planetas presenten su forma más definida. Sus superficies están a la vista y nítidas gracias a la radiación del Sol y sus atmósferas de diferentes densidades se ven luminosas y activas. Lo líquido, lo terreno, lo gaseoso y lo ígneo son los ladrillos por los que los cambios y sucesos múltiples darán lugar a la manifestación que del núcleo planetario emerja a través de sus distintos campos electromagnéticos y junto a la luz solar puedan también los planetas desarrollar sus cómputos, sus tareas hacia las cuales son estimulados desde sus nacimientos. Manifestar sus naturalezas planetarias de acuerdo a los elementos que cada uno posee y en función de la energía vital que surge de todo sol, ya que sin soles los planetas serían nada. Insisto en que no puedo escapar de la idea de que la materia como tal es solo materia. Por eso se me hace mucho más difícil admitir que el prolongado, eterno, sincrónico y armónico movimiento de rotación exista porque sí, o por casualidad. Es por eso que la teoría de los núcleos hidrogenales aclara y da precisión a un patrón constitutivo planetario general y al tiempo ayuda a despejar muchas dudas y muchas cuestiones ven claridad, como estas siguientes. ¿De dónde han surgido originariamente los campos electromagnéticos planetarios? ¿Por qué se mantiene la rotación planetaria con esa precisión que viene desarrollando desde hace miles de millones de años?
por qué los planetas orbitan en el plano de la eclíptica. ¿Por qué y para qué existen los cinturones Van Allen? ¿A qué podría achacarse si no, o adjudicarse, el movimiento de pulsación de latido terrestre descubierto por el satélite de órbita polar ESA-7 hace unos años y que de ello constan las fotografías? Lo cierto es que muchas más preguntas deberían de explicarse públicamente por los tribunales científicos. Realizaremos un paso por cada uno de los planetas ya constituidos como tales alrededor de este nuevo Sol, antes de adentrarnos en su nuevo aspecto. Por ello quiero comenzar esta nueva sección con una cita de un personaje que es muy conocido por todos aquellos que siempre se han sentido atraídos por las cuestiones del espacio. Me refiero al muy conocido y reputado astrofísico Carl Sagan. Existen cientos de millones de galaxias y 1 millón de billones de estrellas, de soles. ¿Por qué va a ser este modesto planeta nuestro el único mundo habitado? Yo pienso que es mucho más probable que el cosmos esté rebosante de vida y de inteligencia. En la galaxia de la Vía Láctea hay muchos mundos en donde la materia puede haber llegado a la consciencia. Me pregunto, ¿son muy diferentes de nosotros? ¿Qué aspecto tienen? ¿Cuál es su política, su tecnología, su música, su religión? Tienen modelos de cultura que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginar. ¿Son ellos, como nosotros, un peligro para ellos mismos? En esta parte, que trataremos a cada uno de los planetas individualmente, intentaré ser lo más preciso, lo más conciso y concreto posible para llegar a un punto común que une a todos los planetas del sistema solar. Este punto, este fundamento común es que todos ellos son seres vivos y que tienen una inteligencia planetaria propia. En el transcurso de esta parte, donde veremos los planetas, aparecerá un símbolo como este que ven aquí. Bien, este símbolo lo que quiere significar es que el dato que se está aportando en ese momento han sido datos que no se han querido dar oficialmente por el ámbito científico, o datos que el ámbito científico ha presentado de una manera como sin importancia, como si no revistiera ningún tipo de gravedad o de notoriedad sobre lo que se estaba comunicando. Y sin embargo, como se darán ustedes cuenta, no es así. Entonces, este símbolo es el que les marcará en el momento en que, según mi opinión, por supuesto ustedes pueden tener la suya personal, pero les exhorto a que lo mediten y lo razonen. Entonces, en ese momento se indicará que el dato que se aporta es un dato para tenerlo en cuenta, o al menos meditarlo y analizarlo con profundidad. Pero esto ya tendrá que ser para nuestro siguiente programa,
en el cual comenzaremos con Plutón. Hasta pronto.